Ay, nuestra España, en cuanto le quitas el color a las imágenes, se queda como muy actual. En fin, una España que puede parecer incluso más real que como nos la presentan en las televisiones. Volvemos al color, para nuestra mesa de análisis de cada jueves, en la que nos acompañan dos de los periodistas más excelsos que hay en el hemisferio occidental. Fernando Berlín. Buenas noches. Buenas noches. No sé por qué te ríes. ¿Es real? ¿Es real? Bueno, te agradezco el cumplido, tonto. Y Esther Palomera. Buenas noches. Que después de su irrupción en el periodismo hay un antes y un después. Año de 2018, que sabíamos que no iba a ser fácil para el PP. Calendario de juicios por temas de corrupción, bien completito. La consigna en la sede del PP para afrontarlo es hay que aguantar, ¿no? Y ahí Rajoy parece que es el que más bragado está en ese comportamiento. Granados se ha presentado esta semana en la Audiencia Nacional para destapar la financiación ilegal del PP, ¿no? Ha inculpado a Esperanza Aguirre, a Ignacio González, a Cristina Cifuentes, sin aportar ninguna prueba, ¿no? Y sin embargo ha habido un gran efecto en Génova. ¿Por qué creéis, Fernando? Bueno, quizá porque lo que se está retratando en los tribunales son tensiones que llevaban mucho tiempo soterradas en el Partido Popular, algunas más evidentes que otras, algunas más conocidas que otras, pero ahora se visibilizan los tribunales cuestiones que estaban y batallas internas del Partido Popular que lo presentan no como ese partido compacto y siempre monolítico, unido, sino como lo que es un partido que vive muy aspiraciones y batallas por el poder muy ¿Podemos intensas. identificar la pelea interna dentro del PP? A mí me parece bien interesante todo lo que está pasando en el PP en las últimas semanas, en el ámbito judicial, pero es donde se está descubriendo lo que había debajo de las alcantarillas del Partido Popular. Y digo que me parece bien interesante porque yo creo que el partido del gobierno empieza a ser bastante consciente, me temo, de que estamos ante un final de ciclo como otros ha vivido la historia de nuestra democracia, en el que empiezan a percibir los síntomas de descomposición interna y donde la consigna, tú decías, aprietas las filas, ¿no? Has dicho, yo creo que es el sálvese quien pueda en este momento. Y eso se está viendo no solamente en las declaraciones del señor Costa hace 15 días en la audiencia, sino en las de Granados. Cuidado cuando vuelva a testificar Ignacio González en los tribunales. Quiero decir, están en una posición de sálvese quien pueda. Esto es insostenible, el imperio mariano no aguanta más y que cada mochuelo apechugue con lo que tiene. Han aguantado a Bárcenas, ¿no? Quizá con la promesa de salvaguardar a su mujer, ¿no? Que no la imputaran, y él parece que es el único que está colaborando, ¿no? Pero los demás, ¿con qué van a colaborar? Sí, Fernando, ¿ibas a comentar? No, de las palabras de Felipe González en la entrevista que concedió esta semana, que tuvo una gran repercusión, pero había algo que era muy destacable. Hacía un análisis de cómo se está descomponiendo la derecha, cómo se está fraccionando. Y hacía un paralelismo con lo que sucedió aquí durante la transición y la desaparición de la UCD. Y venía a decir Felipe González que hay elementos que son radicalmente diferentes, pero cómo se produjo el trasvase de voto de la UCD a Alianza Popular, Partido Popular, ¿no? Es un fenómeno al que se puede estar exponiendo, se debería estar preparando el Partido Popular, porque da la impresión, y todos los analistas, lo dice Fernando Vallespín, lo dicen todos los analistas políticos que consultan las encuestas y la opinión pública, creen que se está produciendo ese trasvase, ¿no? Ese trasvase. Y elementos como la corrupción son uno de los detonantes, precisamente. El Partido Popular hasta ahora ha vivido salvaguardado, cree que su presencia territorial le puede ayudar a frenar un cierto golpe, pero lo que es cierto es que se está viviendo, y lo vemos en los medios de comunicación, esa descomposición a la que en cierta forma se refería Felipe González el otro día, y que tiene que ver con las batallas internas. Y termino con una cosa, porque lo que hemos pasado es de esto es una campaña contra el Partido Popular a ser todos absolutamente conscientes, lo éramos en los medios, porque las filtraciones llegaban desde dentro del Partido Popular. Claro. Cuando se hablaba de la Gürtel, nacía desde el Partido Popular, y eran algunos militantes del Partido Popular o cargos del Partido Popular los que se iban a las redacciones con grabaciones, con... Ahora ya eso ha quedado visibilizado dentro de las propias palabras de Granados, lo dejan muy evidente. Estamos ante una batalla interna de una dimensión gigantesca. Claro, pero no son cosas diferentes. Es decir, también Filesa fue un trabajador del PSOE que estaba descontento porque no le pagaban algo que le debían y fue con la información, ¿no? Aquí nos encontramos también con que hay trabajadores, ¿no?, que han presentado pruebas quejándose, ¿no?, también seguramente de un maltrato, o también porque han sido ciudadanos honestos. Pero lo que estamos hablando es de familias, es decir, Montoro ha aireado, ¿no?, datos de gente enemigos de ellos, ¿no? Es decir, de repente recuerdo... Aguirre se quejó claro, o de Margallo, si recordáis, o la información de Soria. Sí, de Soria.
Entonces, por eso digo, podemos identificar los grupos, se hablan, ¿no?, de los Sorayos, ¿no?, y del G7, ¿no?, como dos grandes grupos. ¿Funciona eso? ¿No funciona? Yo creo que los horarios han perdido muchísimo peso, no como consecuencia de la gestión, la mala gestión que hicieron de la corrupción, porque son gente que no ha vivido la vida orgánica del Partido Popular, digo, el grupo que está encabezado por la vicepresidenta del Gobierno, que tiene que ver más con la gestión del Gobierno, ¿no? Pero si te soy sincera, yo no creo que ahora mismo el grupo de los Horayos esté tomando posición para un hipotético relevo de Mariano Rajoy. Yo creo que eso se está produciendo más en el Partido Popular. Y fijaos en la secuencia. En el Partido Popular, quiero decir, en los cargos orgánicos y en los cargos institucionales. La secuencia es cuando uno empieza a detectar síntomas de descomposición interna, la primera excusa que se le ocurre es: la política de comunicación no nos funciona. Acto seguido, el equipo es un poco tecnócrata, igual hay que remover a algún ministro. Tercera secuencia, que el Gobierno acuda a los medios de comunicación a explicar nuestro proyecto. Cuarta secuencia, el líder no nos funciona. Y en esa fase está el Partido Popular en este momento. Mientras que durante mucho tiempo en el Partido Popular había comentarios muy discretos sobre la necesidad de renovar ese liderazgo, ahora ya es abierta. ¿Tú crees que todo el partido, porque había un sector que claramente quería sustituir toda aquella operación Menina, ¿no?, quería sustituir a Rajoy por Soraya Sáenz de Santamaría, pero después está el sector de Cospedal, que yo no tenía escuchado, ¿no?, que plantease la sustitución de Rajoy? ¿Está eso en la agenda? ¿No está? ¿No sabéis? Lo que hay es una batalla histórica, hay un enfrentamiento histórico, y es verdad que Soraya Sáenz de Santamaría, María Dolores de Cospedal, hay unas tensiones que se libran desde hace muchos años que parecían enfocadas a la sucesión en el poder y a una batalla por el poder, pero que también se han enquistado y se han convertido prácticamente en un asunto. En el Partido Popular se viven otras tensiones también, que tienen que ver con la naturaleza ideológica del partido. Un partido que aglutina a la derecha, pero también aglutina a democristianos, aglutina a los liberales. Son posiciones políticas muy enfrentadas, aunque no se visibilicen con mucha claridad. ¿Crees que son ideológicas o son de familias económicas? No, pero, por ejemplo, Ignacio González, Esperanza Aguirre, frente a la visión, por ejemplo, lo hemos escuchado, Esperanza Aguirre, críticas a Margallo muy fuertes, que tenían que ver con la posición democristiana de Margallo, también con otros... Margallo es el único que tiene algo de... Mariano Rajoy probablemente encaja mejor en el perfil democristiano que en el perfil liberal, pero dentro de su partido no. Soraya Sáenz de Santamaría no encajaría en el perfil democristiano. Quiero decir, esas cosas no son muy visibles, pero también forman parte de la vida de los partidos políticos, ¿no? Y Cifuentes, Palomera, porque también ha sido muy golpeada, ¿no? Bueno, a mí la verdad es que las declaraciones del señor Granados me parecen absolutamente nauseabundas. Sí, claro. Quiero decir, dentro de un partido o adversarios políticos puedes criticar la gestión o poner en tela de juicio el comportamiento político de cualquier personaje público, pero adentrarte en la vida privada, en un tribunal o en sede parlamentaria me parece lo más mezquino que ha podido hacer el señor Granados. Desconozco las pruebas que tiene, que no parece tener muchas, porque el juez aportarlas de momento no ha aportado ninguna. Si Cristina Cifuentes formaba parte de aquella etapa en la que el Partido Popular se financiaba o no de forma ilegal. Lo que sí es verdad es que desde que ella es presidenta de la Comunidad de Madrid, los comportamientos éticos, al parecer, han empezado a cambiar. ¿Quiere decir esto que ella tuviera conocimiento de las maniobras que había en aquel partido? Es verdad que Cristina Cifuentes no ha llegado antes de ayer al Partido Popular de Madrid, lleva 27 años. Que su vinculación orgánica con quienes organizaron aquella trama es evidente. Ahora, de ahí a que se la puedan imputar determinados comportamientos, yo tengo bastantes dudas. Lo que parece que cada vez está más cercana es la posible imputación de Esperanza Aguirre. Esto, los compañeros que están todo el día buceando en los tribunales dicen que va a ser cuestión de semanas que efectivamente la expresidenta de la Comunidad de Madrid sea imputada. Pero a mí la reflexión a la que me lleva la declaración de Francisco Granado es ¿en qué manos hemos estado durante 20 años los madrileños? Estos señores metían la mano en la caja, se forraban el bolsillo, sacaban el dinero de España, y lo sabían todos. Es que Mariano Rajoy no puede alegar desconocimiento ni hechos del pasado, porque encima de la mesa de su despacho había un dossier y otro, y otro, y otro, no solamente de Paco Granados, sino también de Ignacio González. Y lo más que hizo Mariano Rajoy fue decir, no, usted no va a ser candidato, no, usted no va a presidir Caja Madrid, pero no denunció ante los tribunales. Por lo tanto, este mantra del Partido Popular de que la Gürtel, el PUN y Calezo son casos del pasado que están amortizados, cuidado. En las anteriores elecciones ya el Partido Popular perdió un considerable nicho de voto,
Y en estas próximas elecciones, cuando lleguen, si es que llegan dentro de 2 años, o dentro de 1, o dentro de medio, porque desde mi punto de vista la situación en la que está el Partido Popular, no solamente cercado por la corrupción, sino atado de pies y manos en el Parlamento, porque es incapaz de aprobar un proyecto de ley, le va a dificultar mantener esta posición en los próximos 2 años. Yo creo que nos vamos a enfrentar más pronto que tarde a la presión de Ciudadanos para que el Parlamento sea disuelto y haya una convocatoria de elecciones. En un par de meses también ya hay sentencias, ¿no?, de la Gürtel, ¿no? Y ahí, bueno, pues Mato, Bárcenas... bueno, hay 10 piezas encima de la mesa que vamos a tener muchos datos. Hay algunos asuntos que van a ser además especialmente jugosos, como la financiación de la visita del Papa en Valencia, algunos asuntos que al Partido Popular le van a golpear en muchas líneas de flotación, pero más allá de eso yo creo que también hay un cambio de percepción en la ciudadanía. Es verdad que la catarsis esa que se esperaba con el 15M de transformación social, de esperanza, sobre pues, un efecto higienizante en la política, no se ha producido en los términos en los que la gente deseaba, pero hay conductas que ya la gente no tolera ni toleran los partidos políticos. E incluso un partido como Ciudadanos, que se puede alegar que es muy próximo a la visión de la derecha, pero constituye un contrapeso muy importante para el Partido Popular. ¿Qué habría pasado en España si no hubieran nacido estos partidos o si no existiera esta conciencia? El Partido Popular seguiría maniobrando a su... Seguramente, ¿no? Como recordar Trillo, ¿no?, diciendo aquello de el que ose acusar al Partido Popular de ningún caso de corrupción va a ver cómo el peso del Estado cae sobre sus espaldas. Hay una nueva realidad, ¿no?, que es esta relación entre el PP y Ciudadanos. Solo le falta al PP llamar chavista a Rivera, ¿o no?, y a Rivera acusarle de amigo de los etarras a Rajoy, ¿no? Es decir, me hace gracia porque los ataques que los dos antes lanzaban contra los adversarios, sobre todo contra Unidos Podemos, ahora parece que se regresa, ¿no?, hacia ellos. La comisión esta de investigación del Senado, que estaba inicialmente pensada contra, ¿no?, sobre todo Unidos Podemos, ahora se ha utilizado contra Ciudadanos. ¿Qué va a pasar con esta relación? Bueno, ¿qué va a hacer Albert Rivera? ¿Van a entrar al choque? ¿Están midiendo si eso les perjudica a los dos? ¿O qué están planteando? De momento estamos asistiendo a los pellizcos de monja, ¿no? Que no son muy dolorosos, pero es verdad que el Partido Popular, por esa reflexión que mencionaba antes Berlín de Felipe González, de repente ha visto que le ha salido un competidor en su mismo espacio ideológico, y ese competidor, después de las elecciones catalanas, hay una serie de medios de comunicación que están empeñados en construir un relato de profecía autocumplida, de tal forma que ya no esperamos a los resultados de las urnas, es decir, que damos como dogma de fe en lo que dicen las encuestas. Por lo tanto, hemos situado a Ciudadanos, entre todos, en el centro de la escena política. Bien, hasta ahora la cohabitación PP-Ciudadanos en el Parlamento español permitía, semana tras semana, bueno, no legislar, porque el Gobierno no está llevando ninguna ley al Parlamento, pero sí una cohabitación fácil. Inmediatamente después del resultado de Ciudadanos en el Parlamento, esto ha cambiado. Porque de la misma forma que Mariano Rajoy dio instrucción a los suyos de que no atacara al socio de legislatura, se han dado cuenta que el socio de la legislatura está dispuesto a morder y que sus posiciones ante según qué cuestiones están empezando a cambiar. ¿Quiere decir esto que mañana mismo Albert Rivera vaya a dejar caer a Mariano Rajoy? Bueno, de momento ayer dijeron que el pacto de legislatura estaba congelado. Este martes hemos asistido en el Congreso a un pleno en el que el Partido Popular ha perdido todas las votaciones. Esto es insostenible durante 2 años. Y si Mariano Rajoy tiene comunicación con José Luis Rodríguez Zapatero, que la tiene, de cuando en cuando le puede empezar a preguntar cómo empezó su declive en el año 2000, en la legislatura que fue del 2008 al 2011, y cómo se vio obligado a anticipar las elecciones porque la aritmética parlamentaria estalló y no había nadie que quisiera aparecer de la mano del partido del Gobierno ante la proximidad de unas elecciones. Tengo la sensación de que hay 2 elementos confrontados, ¿no? Por un lado, desde el establishment, ¿no?, desde el statu quo, lo que querrían es un entendimiento entre el PP y Ciudadanos, en tanto en cuanto no se recupera, si se recupera, ¿no?, el Partido Socialista, o incluso si no se recupera. Yo creo que hay parte de gente que estará encantados de que el nuevo bipartidismo lo representaran el PP y Ciudadanos, intentando arrumbar en una esquina a Unidos Podemos, aunque tuviera, ¿no?, el 30% de los votos. Pero tengo la sensación de que eso, que es lo que desearía el statu quo, no tiene por qué funcionar, porque Ciudadanos quiere sustituir
al Partido Popular. Es decir, hay una lógica interna de gente que quiere ocupar cargos y que no va a escuchar tampoco lo que le digan ni siquiera los que les han financiado, ¿no? Sino que van a tener una tensión para sustituir a las élites del PP por élites de Ciudadanos. Y eso va a generar una confrontación que no sé si se puede frenar, Fernando. Mira, en los últimos 10 días se han producido 4 o 5 artículos, algunos de ellos en medios tan importantes como Financial Times, de periódicos internacionales que afirman que las élites ya dan por amortizado al Partido Popular y lo dan por sustituido por Ciudadanos. Bueno, ¿cuánto hay de verdad en esto o no? Es difícil de saber, pero sí hay una cierta apreciación, sí se nota, hay un cierto calor en que coinciden en que es necesaria una cierta regeneración, incluso de un partido político y de un modelo del que ellos han sido partícipes, porque parte de las élites han participado de toda esta estructura y en buena medida algunas de las grandes compañías, los estamos viendo desfilar por los tribunales también, han participado de esta España de la corrupción. Dicho lo cual, llegados a este punto entienden perfectamente que la ciudadanía está a lo mejor llegando al límite del vaso, ¿no? Y dan por amortizado al Partido Popular. No tienen tanta inquietud a que una élite sustituya a la otra. Y si pudieran elegir, preferirían una élite liberal, da igual, que renuncia a ciertas naftalinas de herencias históricas en la mochila, claro, pero una visión más liberal del mercado, de la sociedad, de la economía, de los poderes públicos. Así que yo creo que el Partido Popular haría muy mal en confiarse, y está muy confiado, porque en la reunión del lunes esta semana en Génova, el asunto de Ciudadanos era casi ¿Pero un asunto... no creéis que hablaron una cosa dentro y dijeron otra cosa fuera? Yo he tenido ocasión de testar. Porque hay una cierta arrogancia y soberbia pensando, no, tenemos poder territorial y además son naif, son jóvenes, son los que llegan. Nosotros sabemos cómo funciona esto. Cuidado, Cuando el Partido Popular bulle es cuando algunos de sus dirigentes empiezan a hablar. Es decir, cuando ven ven que no les renta electoralmente según qué decisiones empiezan a hablar. Yo he tenido ocasión de hablar con algunos de los que estuvieron en esa reunión el lunes en Génova y estaban perplejos porque no hablaron en ningún momento de la hoja de Ciudadanos en las encuestas. Por supuesto, no hablaron de lo que estaba diciendo el señor Granados a 300 metros de la calle Génova en la Audiencia Nacional. Y sí hablaron del agua, de la política de agua, de las infraestructuras, de la financiación autonómica. En cambio, Esther, fíjate, La Razón, Rajoy sí que habló. A ver si tenemos la portada. Si hay un pacto, no se pega al socio. Es decir, hay una asunción por parte de Rajoy de que nos están pegando nuestros socios y tenemos que defendernos. A mí no me consta que Mariano Rajoy dijera eso, no me consta. Pero es La Razón, no es... Es la portada de La Razón. Sí, ¿no? Bueno, cabe la posibilidad que los vasos comunicantes y los hilos entre los hilos telefónicos entre La Razón y Mariano Rajoy no tengan necesariamente que pasar por Génova 13, ¿no? Igual están averiados. Pero, decías entonces, no, Esther... A mí lo que me decían es que fue una reunión en la que los dirigentes fundamentales del Partido Popular no quisieron adentrarse en los problemas serios que están haciendo que la ciudadanía pierda la confianza en ellos, que son fundamentalmente la corrupción, la política territorial y el auge de Ciudadanos. Y que estos tres asuntos no se abordaron en ningún momento, incluso aquellos que, según cuentan los propios dirigentes del Partido Popular, en ocasiones son los que ponen los temas más candentes encima de la mesa, como podían ser el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, y Juan Vicente Herrera, en esta ocasión no hicieron discursos ni intervenciones que invitaran a que había preocupación en ellos. Quizá como Mariano Rajoy dice que hay en según qué cuestiones mejor no meterse, pues todos han decidido seguir esa misma política. Pero a mí lo que me dijeron es que parecían marcianos, hablando de cuestiones que tienen que ver con el día a día de algunas comunidades autónomas, pero no con los asuntos que están minando la credibilidad del Partido Popular y que les están perder apoyo ciudadano a chorros. También ¿no? ¿Habéis escuchado a Ciudadanos en la comisión del Senado? Vamos a escucharles, que creo que es muy interesante. Tenemos actas y a su disposición las pongo, por ejemplo, de la agrupación de Ciudadanos en Fuenlabrada, donde, por ejemplo, para ir en los números 1 de las listas hay que pagar 11.000 euros. Por ejemplo, yo he visto personalmente una factura de un acto de Carolina Punset en un hotel de Albacete, pagada por el candidato en las listas electorales de Albacete, de su dinero, y la factura a su nombre.
No estamos hablando de que estos sean casos aislados, no. Estamos hablando de un modus operandi, porque todas las cuentas son del Banco Popular. Curiosamente, el partido que le había dado el préstamo a Ciudadanos para financiar la campaña electoral. Todo esto lo conozco desde dentro porque yo fui afiliado a Ciudadanos y tengo a honor haber sido expulsado. Pues igual que el PP llevó a Inda, ¿no?, a hablar de alta política, el PP lleva ahora a unos ex militantes de Ciudadanos, ¿no?, a hablar de los comportamientos internos de Ciudadanos. Bueno, el Partido Popular no consiguió parar en el Congreso de los Diputados porque no tiene mayoría las comisiones de la Comisión sobre la financiación de la financiación ilegal del Partido Popular, y por lo tanto decidió, donde tiene mayoría, que es en el Senado, impulsar esta comisión supuestamente para estudiar la financiación de todos los partidos políticos. Menos el PP. Menos el del PP, por supuesto. Hasta donde sabemos, el único partido que está imputado por un caso de financiación ilegal en este país, en este instante, es el Partido Popular. Es decir, puede disparar fuegos de artificio. Yo desconozco, salvo el informe del Tribunal de Cuentas, que sí lo he leído, sobre la financiación en la última campaña de todos los partidos políticos, desconozco que haya habido financiación ilegal en Ciudadanos, que ha habido movimientos irregulares, apuntes 1 millón de contables, euros, ¿no?, ahí en el Tribunal de Cuentas, no justificados según el Tribunal de Cuentas. Sí, si el Partido Popular dispone de información que puede llevarse a los tribunales y puede ser objeto de una investigación penal, que la lleve, pero hasta donde sabemos no conocemos ningún otro partido en este país que esté imputado por financiación ilegal, nada más que el partido que gobierna. Hombre, lo que resulta absolutamente sarcástico es encontrarse al Partido Popular haciendo este debate, protagonizando este debate, ¿no? Porque además suena un poco de coña, es que se apuntan a Ciudadanos no dejan de ser, digamos, que rozan las anomalías contables que son restituibles, por lo menos las denunciadas hasta el momento. Que un partido a cuyo tesorero se le han encontrado 20 millones en una cuenta y hasta 40 millones no declarados, que además se especula con que pueda tener hasta 80 millones en el extranjero, el tesorero de un partido político que ha dicho públicamente que han cobrado en dinero negro hasta el presidente del gobierno español, hombre, que ese partido político se atreva no solamente a protagonizar una comisión de estas, sino a interrogar a la oposición, resulta verdaderamente bochornoso, ¿no? En cualquier caso, yo no sé si vosotros tenéis claves. A mí hay aspectos que se me escapan, ¿no? Porque nos encontramos, lo comentábamos creo la semana pasada, Ciudadanos intenta pactar con Unidos Podemos una reforma electoral, Ciudadanos ayuda al PP en el Parlamento a paralizar las leyes y hacer constantes modificaciones para que las leyes no salgan. El PP pacta con el PSOE el 155, lo que está pasando en Cataluña. Es decir, no hay ningún tipo de lógica, ¿no?, que explique este comportamiento cruzado. Yo por lo menos no se la veo. Es que todo el mundo sabía que un parlamento fraccionado iba a ser un parlamento difícil de gestionar. Pero tiene alguna lógica ese comportamiento y a mí se me escapa, no la veo. No lo sé, pero también aceptemos que mejora la democracia en la medida que existen algunos contrapesos, aunque sea por intereses electorales, pero que las presiones se suceden. Imaginemos lo que sería esta situación con solamente 2 partidos, con el bipartidismo en plena actividad, ¿no?, con el Partido Popular frente al Partido Socialista, con el dilema catalán por medio, ¿no? Así que yo creo que, en efecto, no hay una lógica, hay una lógica básicamente electoral o electoralista, pero también ayuda a que la democracia, por lo menos, dé algunos pasitos, como por lo menos para los contrapesos, ¿no? No es el escenario, obviamente, que a mí me parece ideal, pero creo que, habida cuenta de lo que hemos vivido en este país y de lo que podíamos estar viviendo, no es tan terrible el escenario. En este momento el Parlamento está bloqueado. Ni siquiera esos comportamientos cruzados en los distintos espectros ideológicos están sirviendo para legislar o para sacar adelante iniciativas que tengan que ver con la vida real y el día a día de los ciudadanos, pero tampoco para cuestiones de Estado. Quiero decir, en el Parlamento en este momento es imposible acordar ninguna iniciativa. Se acordó sí, y salió adelante. Sí, en el Senado, pero estamos hablando del post-155, que es que ha cambiado la configuración del mapa político desde las elecciones catalanas. 155 elecciones catalanas y hemos visto que en el Parlamento es imposible sacar adelante una sola iniciativa. Ninguna, porque Ciudadanos ha decidido no apoyar nada que tenga que ver con el Gobierno. El Gobierno ayer nos sorprendió diciendo que no le hacen falta unos presupuestos para gobernar.
pero ni este año, ni el que Ni el viene, siguiente, ni ni el nunca. siguiente. Es decir, que va a llevar a golpe de decreto todas aquellas cuestiones que tienen que ver pues, con la subida de sueldos de los funcionarios, con la oferta de empleo público, con las transferencias corrientes a las comunidades autónomas. Esto, desde luego, no va a hacer que el resto de partidos voten en contra, porque sería retratarse ante medidas que son muy necesarias para que la gente siga viviendo, pero tenemos un Parlamento completamente paralizado y bloqueado. Es decir, el Gobierno quiere seguir en el Gobierno sin gobernar. Y está dispuesto a complicado. hacerlo a golpe de decreto. Claro. Pero Hay- yo no creo que esta situación pueda sostenerse en el tiempo. Y hay un elemento que quiero preguntaros brevemente, ¿qué hacen los poderes fácticos, ¿no? Es decir, que esta parálisis que se ve, que la detectan, ¿no?, desde el extranjero, que seguramente tiene algo que ver con esas ensoñaciones que en su momento se hizo Puigdemont, ¿no?, de que Europa veía al PP prácticamente moribundo y por tanto podía tensar la cuerda. ¿Qué están haciendo los diferentes sectores? Los bancos de momento lo que están haciendo es forrándose, ¿no? Hemos visto que los beneficios de la banca, 84.000 millones de euros, es mucho dinero, ¿no? No se plantea ningún tipo de rescate. Me atrevería a decir que los medios de comunicación también tienen su cierta luna de miel, ¿no?, con el Partido Popular, pero los demás sectores, ¿qué están haciendo, ¿no? ¿Qué están haciendo las patronales? ¿Qué están haciendo sectores exportadores? ¿Qué están haciendo otro tipo de sectores económicos? Yo creo que el país se ha contagiado del espíritu de Mariano Rajoy, ¿no?, que es un tipo previsible. Él dice sosegado, pero más que sosegado es absolutamente, yo diría, conformista con la situación, y cuanto menos inestabilidad o menos asuntos abruptos sobre la mesa se coloquen, mejor. Y se ha contagiado un poco todo de eso, ¿no?, de ese espíritu. Y se ve, bueno, no hay muchas expectativas. Es verdad que a los grandes poderes fácticos esta situación les es muy cómoda. ¿Son los bancos los grandes poderes fácticos ya en solitario? Yo creo que va un poco más allá, o sea que si elevamos la mirada viene desde fuera, los verdaderos poderes fácticos ya ni siquiera están aquí. Ni siquiera están aquí, ¿no? Y por Pero a eso los luego- que nos afectan directamente probablemente sí, ¿no? Hombre, yo creo que no poder recuperar 40.000 millones, que nos vendrían genial de rescate bancario, es un agujerito, ¿no? Sí, es un agujero muy gordo. Es verdad que los 80.000 millones en beneficios que tú mencionabas no corresponden a aquellos bancos que fueron intervenidos y que fueron rescatados por el Estado. Esto es cierto. Pero, por ejemplo, iniciativas como la de Podemos o la del Partido Socialista para crear un impuesto a la banca, vemos que es imposible sacarla porque ni siquiera la izquierda está de acuerdo en el planteamiento o en la letra pequeña de ese nuevo impuesto. Pero yo voy a negarte una mayor, y es que los medios de comunicación están con el Gobierno. Estamos asistiendo a una modificación también en el posicionamiento editorial de determinados medios de comunicación, ¿Por ejemplo? que hasta ahora eran impensables. Bueno, hemos visto al ABC desmarcarse clarísimamente en muchas cuestiones del Partido Popular y empezar a arropar a Ciudadanos. Yo creo que hay lo voy a llamar un deslumbramiento repentino con la formación de Albert Rivera por aquello de que, bueno, se parece al Partido Popular, pero es nuevo, no tiene gestión y por lo tanto no tiene baldones en esa gestión. Es decir, ¿En las televisiones ha ocurrido eso también? es ¿O todavía el está pendiente? relevo más continuista del Partido Popular. En ¿Ha las- saltado a las televisiones? Porque es verdad que en el país hay un flirteo, ¿no? Yo diría casi que sí, con que penetración, ¿no? Yo diría que en general los medios de comunicación están mirando en este momento mucho más a Ciudadanos que al Partido Popular. Sí. Sí, yo creo que Sí. la luna de miel de todas formas con Ciudadanos es prácticamente desde las últimas elecciones generales. O sea, no es reciente, no solamente al calor de Cataluña o el deterioro del Partido Popular. Esa luna de miel se veía en las encuestas, se veía en la presencia que tenía Ciudadanos en todas las portadas de los periódicos, en las tertulias de televisión, como invitados, y eran personajes que seducían mucho, que luego además no acompañaban especialmente a la audiencia, porque esto lo hemos experimentado también muy claramente. No era algo que sedujese tanto a la ciudadanía como seducía, por ejemplo, a los propietarios de los medios de comunicación, de las radios y también de las televisiones, ¿no? Pero esa luna de miel viene de algo más lejos. Pero Sí, pero después de las elecciones generales, cuando el resultado de Ciudadanos no se correspondió con la expectativa que habían generado las encuestas, Ciudadanos quedó como en tierra de nadie, ¿no? Rivera ahí estaba igual en un hubo un papel muy reposicionamiento con el desdibujado, gobierno. tanto en el Parlamento como en los medios de comunicación, y sin embargo, como consecuencia de haberle robado la bandera nacional al Partido Popular,
este fenómeno que vivimos antes de las elecciones de 2015 se está volviendo a producir. Sí. Pero fíjate, en la prensa internacional hay un auténtico deslumbramiento con Albert Rivera. Sí, Esta misma sí. referencia que decía antes, le consideran como el posible sucesor y además un candidato que puede introducir el europeísmo en España. O sea, se le observa y las críticas son muy positivas. Oye, no sé si os dais cuenta de que somos unos desalmados que no estamos ni siquiera mencionando al Partido Socialista. ¿Dónde está el Partido Socialista? Es muy espectacular, ¿eh? O sea, podemos hablar y no está por ningún lado. Yo llevo semanas haciéndome esa pregunta. Me consta que tú estás... Llevo semanas haciéndome esa pregunta preocupada. Porque tengo la sensación... No es preocupación, bueno, pero sí me invita a la reflexión, claro, ¿no? Al preocupada, partido que ha sido fundamental en la historia de la democracia de este país y que de repente ha desaparecido. Pero ha desaparecido de los medios de comunicación, del debate público, del Parlamento español. Y yo creo que no tiene que ver solo con el liderazgo, que es un liderazgo, desde mi punto de vista, que no ha dado el resultado que se preveía después de las primarias en las que se destrozaron y se abrieron en canal los socialistas. Yo creo que el Partido Socialista, desgraciadamente, ha dejado de importar como actor político, ha desaparecido de la escena. En el Parlamento tiene una portavoz que, incluso reconocido por sus propios compañeros, no está dando la talla. En un momento en el que el líder del partido no tiene presencia en el Congreso de los Diputados. Pero es que además las iniciativas que las presentan, como todos los grupos parlamentarios, aunque los medios de comunicación no le dediquemos el tiempo que ellos creen que merecen, tampoco duran más de 24 horas. ¿Qué es lo que está pasando en ese partido? Yo creo que tiene que ver con la nueva configuración política que nos dejó las últimas elecciones. Es decir, por la inercia de este país durante 40 años hemos seguido funcionando con los patrones del bipartidismo, pero eso ha cambiado. Y aunque el Partido Socialista, por ser vertebral para este país durante mucho tiempo, todo el mundo esperaba que en esta legislatura iba a tener una posición y una estrategia política capaz de amortizar el desgaste que tiene el Partido Popular, de repente nos hemos dado cuenta que no se está produciendo esto. Y no solamente por la irrupción de Podemos, que podía ser su principal competidor en la izquierda, es que hay voto del Partido Socialista que se está yendo también a Ciudadanos. Entonces yo creo que es un debate como para que dediquemos un programa un día. Pues habrá que hacerlo. Monográfico. ¿Tú quieres comentar algo del PSOE? No, porque me ¿Por qué vienes vestido casi de enterrador? Del PSOE, ¿no? ¿De qué vienes vestido? No, me genera muchas dificultades cada vez que hablo del PSOE porque la gente, los militantes, que yo creo que además fueron los que relanzaron a Pedro Sánchez y que tienen una visión bastante de izquierda, los militantes de base que están en algunos pueblos, son muy... Digamos que la crítica les genera mucho esto y entonces me genera muchos problemas después en las redes algo sociales. te regañan. Y me da mucha pena porque yo creo que hay varios problemas que está viviendo el Partido Socialista. No solamente la desaparición del líder, hay una estrategia de comunicación absolutamente desacertada que considera que es mejor quitarse de en medio para que los problemas pasen y los firmen otros, ¿no? Ha pasado con Cataluña, se han puesto de perfil. Básicamente, aunque les ha tocado defender la postura que han apoyado. Bueno, de perfil después de Pero apoyar no el hemos visto... 155, sí, pero el mismo día de tragarse la mandanga de que iba a haber una comisión constitucional a cambio de apoyar el 155, que iba no lo han defendido a conseguir públicamente, cambios. lo han defendido con la boca pequeña y porque saben que es una situación de mucha ambigüedad, ¿no? Pero es verdad, el Partido Socialista tiene problemas muy serios, entre otras cosas porque sí están haciendo algo. Están desencantando a aquellas personas que volvieron a apostar. ¿Y qué hacen que esos creían militantes? que iba a haber una renovación Fernando, con Pedro Sánchez después de la batalla con Susana ¿qué más Díaz? tienen que esperar esos militantes que votaron por la izquierda a Pedro Sánchez y se dan cuenta de que, bueno, pues de que están desaparecidos y cuando aparecen es para hacer cosas Es que además medio feas? Cuando Pedro Sánchez hubo una etapa en la que estaba actuando también sobre algunos cargos del partido, eso provocaba enormes enfados, pero estaba haciendo cosas. Estaba, bueno, dándole una vuelta, dices, era una regeneración mala, buena, bien conducida, mal conducida, pero estaba eligiendo cargos, se estaba moviendo. Ahora no, ahora está desaparecido. Es que no está sucediendo nada en el Partido Tengo la Socialista. sensación que desde que ganó las elecciones primarias, a Pedro Sánchez le ha costado incluso creerse a sí mismo que ganó. Puede que esté esperando también el calendario electoral es largo y se ha dedicado esperar. más a lo interno que a lo externo. Dejadme Prueba de que- ello es el reglamento que hemos visto esta semana que han aprobado y que en otras Y que da lo circunstancias mismo. políticas hubiera dado muchísimo que hablar, no solamente en los medios de comunicación, pasado sino en otros foros, desapercibido. y ha pasado completamente Un desapercibido. elemento que quiero que comentemos es, porque a mí me ha preocupado profundamente, es este informe de la Guardia Civil, a saber qué significa la Guardia Civil, si es toda la Guardia Civil, quién lo ha escrito, quién lo firma, quién se responsabiliza, el juez Llarena, que
en la lectura que han hecho, muy interesada algunos medios de comunicación, señala a Roures en la conspiración independentista, ¿no? Y de repente quieren malditizar a Roures, sobre todo es evidente por haber hecho el documental sobre las cloacas de Interior, más que ese otro documental donde se demostraba, ¿no?, la violencia en el 1 de octubre, ¿no? Y de alguna manera se permite el lujo, el Partido Popular, de poner en marcha una campaña, ¿no?, de desprestigio a una persona para intentar amordazar, bueno, pues eso, la libertad de expresión en nuestro país. No sé qué lectura habéis hecho, Esther. A mí, sinceramente, cuando leí ayer el informe de la Guardia Civil, me preocupó bastante, porque no es la primera vez que digo que con la cuestión catalana esta democracia ha traspasado demasiados límites y que luego va a ser muy difícil de recuperar para que sea una democracia plena. Y me refiero a la utilización por parte del Gobierno, no solamente de la Policía, la Guardia Civil, la Abogacía del Estado, la Fiscalía. El Partido Popular se ha instalado en un comportamiento, desde mi punto de vista, bastante peligroso, porque ya no es solo la confrontación con el adversario político, ha cruzado una raya que es de persecución contra el adversario político, y yo me pregunto, ¿qué hay de ilegal en que un señor que se dedica a los medios de comunicación grabe, produzca o realice un documental sobre el 1 de octubre o sobre el Procés? Me da igual. Esto me recuerda mucho a aquella reunión que fue grabada, ¿os acordáis?, del director de la agencia anticorrupción catalana con el exministro del Interior, en el que se encargaban trabajos para perseguir al adversario político. Este informe de la Guardia Civil me recuerda mucho a eso. Sí, son suposiciones, ¿no?, especulaciones, Fernando. Bueno, a mí me cuesta mucho pronunciarme porque el medio de comunicación que emite esto es un medio de comunicación cuyo accionista principal es Jaume Roures, y sería por mi parte una estupidez. La gente pensaría que la interpretación que hago está sentenciada por el lugar donde la hago. Hay un elemento que me pero parece... Pero no ese es el caso. Es decir, bueno, que si tuviéramos que criticar pero yo te planteo a Roures, se le criticaría sin ningún tipo de problema. No. Yo me he pronunciado esta mañana en mi programa. Mañana entrevistamos a Roures en el programa, en mi programa de radio, por lo cual mi posición personal sobre esto, sobre lo que ocurre con el señor Roures, hombre, me resulta llamativo. Me gustaría que alguien en el Gobierno me explicase si montar un centro de prensa es un delito a partir de ahora, porque yo en cada conflicto, en cada lugar donde se ha producido una situación crítica de crisis humanitaria, hay una empresa como Associated Press, como incluso la CNN, que realquila sus instalaciones, que la abre a otros periodistas internacionales, que es parte de lo que viene reflejado en ese documento que sucedió en Cataluña y que se le atribuye al señor Roures, entre otras cosas porque tiene intereses empresariales en los medios de comunicación, y por ahí pasaron todo tipo de periodistas internacionales, etcétera, etcétera, ¿no? A mí me gustaría que el Gobierno aclare eso, si a partir de ahora va a ser delito la actividad informativa. A mí me preocupa el Gobierno, porque el Gobierno es el Gobierno de todos los españoles, pero ya estamos acostumbrados al uso de policías políticas y demás. Me preocupa la respuesta, me parece, tan poco profesional de muchos medios de comunicación que se han hecho eco, señalando, ¿no?, como si fuera cierta la suposición de este informe, ¿no? Lo que desde se ha exhibido... un panfleto, que es el primero que lo suelta, que es un panfleto acostumbrado a soltar falsas informaciones, ya, ¿no? Su dirección previamente lo hacían, y de repente nos encontramos con que el grueso de los medios reproducen esas sospechas. Bueno, lo que se ha exhibido, y yo creo que con un gran riesgo para la profesión y para el periodismo en general, es que las batallas empresariales casi aceptan cualquier cosa. Sabemos en Cataluña, lo estaba diciendo Esther, se está produciendo un retorcimiento de la ley hasta unos límites que la democracia española no había conocido. Se podrá justificar de una manera o de otra, pero se está produciendo ese retorcimiento. Pero lo que no parecía sensato es que los medios de comunicación conviertan batallas empresariales, de intereses empresariales y de competencia, es bastante habitual en un asunto... Eso en los últimos años en este país. Pero mezclándolo con la política, con la situación catalana, Fernando me parece Berlín, una bomba de que relojería, es el ¿no? informe de la Guardia Civil que ayer leímos, porque lo leímos todos, en vez de apuntar sobre un señor que se llama Roures, apuntase sobre un señor que se llama Fernando Berlín, ¿tú crees que hubiera sido noticia de portada de todos los digitales ayer durante horas? No me cabe duda de que no. Pero... No. Hay un intento también de silenciar, creo, no solamente las cloacas de Interior, sino también el trabajo que está desarrollando Público, el trabajo que estamos desarrollando aquí en Público TV. Creo que hay un intento de decir, hay medios de comunicación que tienen potencialidades, que hacen cosas que tienen efecto. El máximo efecto han sido, hoy, evidentemente, estos documentales, y creo que hay un intento de silenciarlo, ¿no? Creo que no verlo es
es intentar negar Esto la realidad. Coincide y tenemos en el que tiempo irnos. con una declaración que a mí me ha dejado hoy perpleja de la vicepresidenta del Gobierno, diciendo que estaba muy preocupada por la creación de noticias falsas Sí. y que había que poner coto a eso, sobre todo en los medios serios, decía, entre comillas, medios serios. En fin, pues con esos medios serios nos despedimos. Me hubiera gustado entrar en un desafortunado tuit de mi amigo Antonio Baños, que de alguna manera, para defender el procés, se ha visto en la tesitura de insultar a Andalucía. Antonio, mal hecho.